No sé cómo llegaste a este video, pero si estás aquí es porque lo necesitas, porque te dio curiosidad o porque te lo impusieron. Pero cualquiera de las tres razones ya es suficiente para que estés aquí. Bienvenido. Y bienvenida. Bienvenido o bienvenida, cualquiera de las dos. Bien, esto es Organiza tu vida y esta es una manera distinta de buscar diferentes maneras de organizarte mejor. De hecho, creo que eso ya se entendía en el título del canal. Tal vez esta explicación no era necesaria. Bueno, te lo pongo de la siguiente forma. Si ya has estado intentando diferentes maneras de organizarte, sean prácticas, técnicas, metodologías, y no te han funcionado hasta el momento, bueno, a lo mejor puedes probar alguna de las cosas que te proponga. Quizás te ayuden. Si disfrutas de las metodologías que te traen la gestión del tiempo, de las maneras estandarizadas de cómo hacer las cosas, de repente si disfrutas de tener cuadernos o bullet journals que te vayan a ayudar a organizarte mejor, este no es el lugar. Verás, lo que creo es que en realidad lo que me funciona a mí en esto de organizarme tal vez no te funciona a ti, o tal vez sí. De hecho, hay un concepto que se llaman prácticas emergentes, que son prácticas que solo le funciona a un grupo determinado en unas circunstancias determinadas. Por lo tanto, no es algo que se pueda replicar para todos. Así que mi trabajo en este canal va a ser traerte absolutamente todo sobre organización personal. Todo lo que encuentre, todo lo que vaya viendo, todo lo que vaya leyendo, todo lo que he aplicado, y a lo mejor alguna de las herramientas te funciona. La idea real de todo esto es ayudarte a tener un sistema de organización personal, uno tuyo, uno propio que puedas crear a tu manera. Y para lograr tener tu propia manera de organizarte, no queda de otra que experimentar. Así que tocará probar mucho y yo te propondré muchas herramientas diferentes. Bueno, no solamente herramientas, ¿no? También pensamientos, metodologías, prácticas que poniéndolas en práctica tal vez puedan darte una mejor manera de organizarte. Han pasado como 5 o 6 minutos del video y todavía no me presento. Hola con todos, soy Aldair Romaní. Soy químico de profesión y bueno, tengo un posgrado en estadística, pero en realidad me dedico a la gestión del conocimiento. Soy muy obsesionado con la información, el conocimiento, los datos, y eso ha permitido que pueda poner muchas cosas en práctica. Desde ya alrededor de 2 años he empezado el proyecto Organiza tu vida, que empezó como un podcast y ahora estamos aquí en YouTube a ver si podemos brindar más valor. Y bueno, creo que eso es todo. De repente más adelante comento un poco más de mí, pero lo importante ahora es hablar sobre organización personal. Bien, lo que quiero traerles hoy día son todas las consideraciones que debería tener un sistema de organización personal. Y hoy no voy a hablar de qué es lo que debe de contener, qué práctica usar, qué herramienta, sino un marco más general, ¿no? Llamémosle a todo esto los principios que se debería tener en cuenta dentro de un sistema de organización personal. Así que esto va a servir como para que uno vaya viendo si se está organizando bien o a lo mejor hay algunas cosas que podría ir mejorando. Tómalo como una especie de checklist en el que conforme vaya hablándote del tema tú dirás, esto sí lo practico, esto no lo practico, esto me gustaría practicarlo, no practico nada. Bueno, entonces voy a mostrarte los principios y de repente voy a tener que utilizar algunos gráficos, pero la idea es tratar de hacerme entender lo mejor posible. Así que ahí vamos. Bien, antes de hablar de los principios, quisiera comentarte un poco acerca de un contexto necesario para entender todo esto que te voy a comentar. Existen dos perfiles extremos respecto a la organización personal. Está la persona ocupada y la persona aburrida. La persona ocupada en realidad se sobresatura de actividades, tiene muchas cosas que hacer y en realidad este perfil es una consecuencia. Es la consecuencia de que de repente la persona inicia motivada por hacer algo, pero luego se pierde en la gran cantidad de acciones que tiene que hacer día a día. En ese trayecto se olvida de su objetivo o no tiene el tiempo para trabajar en ese objetivo. Imaginemos que mi objetivo real es empezar a crear de repente una comunidad. Quiero compartir con muchas personas sobre cuidado personal. Entonces
Dentro de mi gran intención de querer hacer una comunidad de cuidado personal, empiezo a crear redes sociales, empiezo a crear TikToks, empiezo a crear un podcast. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero si mi objetivo es ese, empiezo a llenarme de actividades. Y de la nada empiezo a ver que el TikTok empieza a tener mucha difusión y me concentro en tener más seguidores del TikTok cada vez más. Y ahí ya me salí de la ruta. Mi objetivo principal era crear una comunidad, pero ahora empiezo a que mi objetivo sea otro, a que mi objetivo sea tener muchos más seguidores en TikTok. Y empiezo a ocuparme, a generar más actividades y dejé de lado el objetivo final por perderme en las actividades o, como comenté hace un momento, por tener muchas cosas que hacer, que me perdí del objetivo original, que es muy común en este perfil de la persona ocupada. Otro perfil es la persona aburrida. En realidad, esta persona se sobresatura de entretenimiento. Tiene un exceso de cantidad de cosas que lo entretienen. Viajes, videojuegos, salidas, conversa con muchas personas, exceso de vida social. Y esto también es una consecuencia. Pasa de que las personas aburridas y que están constantemente entreteniéndose carecen de sentido. Y sentido en los dos significados que tiene. Falta de dirección de su vida y también falta de significado en su vida. Entonces, al no contar con un sentido, cuando tiene tiempo libre, pues obviamente no sabe qué hacer con ese tiempo libre y para olvidarse, para evitar pensar, empieza a entretenerse, a generar muchas actividades, mucha vida social y bueno, esto acaba. Llega un momento en el que te cansas de los videojuegos, te cansas de viajar y cuando llega ese momento final, el momento en el que tienes tiempo libre, pues no sabes qué hacer con ese tiempo libre. Pero ¿qué pasaría si se les quitara a esas personas la sobresaturación? Tanto la sobresaturación de actividades o la sobresaturación de entretenimiento. Si la persona ocupada ya no tiene sobresaturación de actividades, tiene simplemente algunas cosas que hacer, pues empieza la ansiedad, la sensación de estancamiento, incluso podría llegar a depresión, porque la persona ya está acostumbrada a sentirse útil con un montón de actividades. En el caso de las personas aburridas, si tú le quitas el entretenimiento, si de repente la persona en vez de tener 2 viajes a la semana tiene 1, si en vez de jugar videojuegos todo el día juega solamente en la mañana, va a estar vacía. Y al no tener algo con que llenar ese vacío, empieza a sobrepensar las cosas. Empieza nuevamente a lo mismo, la ansiedad, la desesperación, la depresión. Entonces, tomen estos dos perfiles como los casos extremos de la productividad personal en la organización. Entonces, esto que te acabo de comentar en realidad es preocupante porque muchas personas sienten de que deben organizarse mejor para tener más tiempo. Pero si nos ponemos en estos dos casos, si nos organizáramos mejor, obviamente tendríamos más tiempo, pero estos dos perfiles, la persona ocupada y la persona entretenida, si les quitas tiempo, van a tener vacío. Ese momento en el que solo por querer ayudar a organizarte mejor, tal vez yo te provoque depresión, desesperación, ansiedad, que obviamente no es mi intención, pero es bueno saberlo. Es importante tener en cuenta de que si realmente eres una persona ocupada, pues cuando tengas más tiempo, la primera pregunta que debes de hacerte es ¿qué haré con mi tiempo libre después? Y el mismo caso en el caso de la persona entretenida, ¿no? Si tienes más tiempo, ¿qué podrías hacer con ese tiempo? Entonces, el punto, el objetivo de todo esto que te quería conversar es que definitivamente organizarte te va a ayudar, pero hay un punto muy especial: el propósito, el significado, el sentido, la dirección a tu vida. De nada va a servir que tengas mayores maneras de organizarte si al final, cuando tengas el tiempo libre, no vas a saber en cómo utilizarlo. En realidad, el objetivo va a ser que más adelante hablemos de manera bien detallada acerca de lo que es el propósito de vida y todos esos temas que parecen cliché, pero es muy importante. Ya lo veremos más adelante. Pero eso sí, tengo que ponértela clara y aquí te doy las 2 ideas que se me vinieron a la mente antes de empezar con el video. O bueno, con el meollo del asunto, ¿no?
Está el primer caso en el que realmente cuando tengas tiempo libre, uno inmediatamente empieza a desesperarse, a tener ansiedad, a preocuparse mucho. Y si tus emociones te ganan, lo mejor es ir a un psicólogo. Y aquí paro porque esto es muy importante. No pelees tus batallas solo. ¿Qué mejor que rodearte de las personas que más conocen, de personas especialistas para ayudarte en tus cosas? Si realmente quieres, digamos, tener una figura bien marcada, lo mejor es buscar a un coach, a un trainer, para que, digamos, la persona que sabe te ayude. De la misma manera, si es que estás buscando tener un perfil profesional avanzado, es mejor que ir donde un especialista. En el caso de las emociones también es importante ir a un psicólogo, que es las personas especialistas en esto. Tenemos que rodearnos de las mejores personas, las personas que saben. Y bueno, la segunda idea que tenía es, en el caso si puedas lidiar con tus emociones, tienes la conciencia y aún estás dándole batalla, pues siempre está la opción de que busquemos intentar trabajar nosotros mismos hasta que no podamos más. Y aquí yo te propongo que mediante este canal busquemos nuevas maneras de que puedas organizarte, tanto para tener más tiempo como para darle también sentido a lo que hacemos, ¿no? El saber por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, estas dos ideas pues se pueden combinar. Si algo que me parece muy importante es de que todos deberíamos ir al psicólogo de una u otra manera. En realidad el problema de la salud mental es fuerte y en la organización personal todavía más. Así que pues te propongo utilizar este canal para que puedas conocer más acerca de cómo organizarte mejor. Y si tienes la oportunidad, hazlo cuanto antes, el ir a un especialista, a un psicólogo, terapeuta, si es posible. Ahora sí, con todo este contexto te detallaré los principios que contemplan el sistema de organización personal, que en realidad son 6. La visualización, congestión de tareas, la concentración, el autoconocimiento, la planificación, la ejecución y la retrospectiva. Estos 6 puntos integran un sistema efectivo para que puedas organizarte. Empezaré explicándote el primer principio, la visualización con la gestión de tareas. La visualización y la gestión de tareas en realidad consiste en saber qué es lo que quieres, qué es lo que tienes que hacer día a día. Básicamente saber lo que haces. Y cuando me refiero a esto es saber cuáles son tus pendientes del día a día. Respecto a temas personales, a tu trabajo, etcétera, etcétera. Muchas de las prácticas que se difunden respecto a organización personal tienen que ver mucho con la visualización y la gestión de tareas. Agendas, cuadernos, bullet journals, pizarras, plumones, colores. Digamos, son técnicas prácticas, herramientas, instrumentos que sirven para poder saber los pendientes que tienes. La gestión de tareas es la capacidad de saber cómo está una tarea desde que se crea hasta que se termina. Básicamente saber qué es lo que quieres y tienes que hacer diariamente. Para esto se suelen usar muchas herramientas, como comenté, agendas, pizarras, cuadernos, etcétera, etcétera. Incluso aplicativos de celular. Pero fuera de la herramienta que uses, lo más importante es que tus pendientes sean fáciles de visualizar y que estén siempre accesibles y a la mano. Muchas personas usan agendas personales, que bueno, no tengo una a la mano específicamente, pero bueno, ¿no? Son prácticamente cuadernitos en el que uno empieza a anotar todo lo que hace. Pero la situación empieza a ponerse grave cuando la información no está accesible. ¿A quién no le ha pasado de que ha comparado su agenda, ha empezado a usarla y al día siguiente se entera de que se le olvidó una tarea que hacer? ¿Y qué pasó? Bueno, básicamente la agenda se quedó en el fondo del maletín, nunca la revisaste y por lo tanto nunca te enteraste que tenías ese trabajo pendiente al día siguiente. Ahí es donde la accesibilidad tiene mucho que ver. Vamos a hablar de eso más adelante, pero que quede claro este primer principio. Gestionar las tareas y tenerlas accesibles de manera visual. El segundo principio es la concentración, y es que el hecho de que sepas qué es lo que tienes que hacer no asegura que lo vas a hacer. La procrastinación, la flojera, el frío, entre otros factores, suelen ser muy fuertes como para poder intentar terminar de hacer los pendientes que tenemos. A lo mejor has oído de la técnica Pomodoro o Pomodoro Technique. Es una técnica en la que trabajas 30 minutos seguidos y luego empiezas a tener un descanso de 5 minutos y este intervalo
se va prolongando, ¿no? 30 minutos, 5 minutos de descanso, 30 minutos, 5 minutos de descanso. Esta no es la única técnica que existe respecto a este tipo de maneras de trabajar. Pomodoro forma parte de un conjunto de técnicas denominadas técnicas de concentración o técnicas de priorización. Y no es la única, hay muchas. La idea es saber cuál de ellas va más atinada a nuestra personalidad, saber cuál me va a funcionar mejor y en función de eso ir creando como un inventario pequeño, ¿no? De técnicas que me van a funcionar para concentrarme y terminar las tareas cuanto antes. Porque como comenté hace un momento, de nada sirve saber qué es lo que tienes que hacer si no lo vas a acabar. El tercer principio es el autoconocimiento. Es importante saber y definir qué es lo que quieres hacer en la vida. Qué fortalezas tienes, qué competencias debes desarrollar para conseguir lo que quieres. Retomemos los casos que te comenté, la persona aburrida y la persona ocupada. Si a ambas personas les das la oportunidad de tener tiempo para hacer cosas, entre comillas, productivas, queda ese espacio vacío en el que no sabrán qué hacer con el espacio que les sobra. El principio número 1 y el principio número 2 tienen como objetivo hacer tiempo, ganar espacios para poder hacer lo que quieres hacer. El problema es cuando no sabes qué es lo que quieres. Aquí entra a tallar el principio número 3, el que te acabo de comentar, autoconocimiento. Así que, como te comenté al inicio, el propósito de vida es muy importante. Es lo que va a definir qué es lo que quieres hacer de aquí en adelante. ¿Qué quieres hacer con tu tiempo libre? ¿Qué pasaría si estuvieras saciado de tanto entretenimiento y quieres hacer algo? ¿Qué harías? Es importante saber qué es lo que quieres. Y si no tienes respuestas a las anteriores preguntas que hice, pues es posible que empieces a entrar en un sinfín de pensamientos negativos que podrían generarte enfermedades psicológicas. Esto es grave, pero hay solución. Empezando por ir por los especialistas. ¿Hay algo que te indigne fuertemente de esta sociedad? ¿Hay alguna historia que te inspire y te llene de emoción? ¿Conoces alguna persona que consideres que hace un buen trabajo? ¿Hay alguna actividad que te apasione, que sientas que las horas pasan volando y que no sean los videojuegos? Estas preguntas y muchas otras ayudan un poco a definir qué es lo que quieres hacer en la vida, pero más adelante hablaremos con mayor profundidad sobre este principio número 3. La planificación es el cuarto principio. Como ya te habrás dado cuenta, el principio número 1 y 2 buscan generar tiempo, buscan tener espacios en el que puedas tener la plenitud de trabajar en lo que quieres. El principio número 3 busca definir qué es lo que quieres. Pero el punto número 4, la planificación, va a permitirte saber qué es lo que realmente tienes que hacer para lograr lo que quieres. Empiezas a definir objetivos, metas, fechas, responsabilidades, básicamente lo que nadie quiere hacer. Planes de trabajo, seguimiento de hábitos o habit trackers, listas de comprobación o checklists, planes estratégicos personales, propósitos de año nuevo, pizarras de sueños o vision boards, objetivos y resultados claves u OKRs. Hay muchas maneras de planificar lo que quieres hacer para llegar a tu propósito. Y la manera en cómo lo hagas definirá si tienes éxito o no en tu aventura. Ya que al igual que en el principio 1, la forma de planificarte dependerá de tus gustos, tu personalidad y tu comodidad. El principio número 5 es la ejecución, poner en acción todo lo que planificaste. Y si bien es cierto, es importante todo lo que está relacionado al principio número 2, técnicas de concentración, dependiendo de qué técnicas uses, podrás avanzar más rápidamente a lo que quieres lograr. También es importante hacer seguimiento y control a lo que te comprometiste a hacer. Acá hay un concepto muy fuerte que es el compromiso contigo mismo. Es muy común que nosotros tengamos compromisos y responsabilidades con otras personas. Si te piden en el trabajo que estés a las 8 de la mañana, lo estás sin falta. Despiertas temprano, tomas desayuno y vas. Si un amigo tiene muchos problemas y te has comprometido en ayudarle, vas sin falta porque eres una persona leal. Pero, ¿qué pasa si de repente un día dices voy a levantarme a las 8 o 9 de la mañana para tomar un buen desayuno y no lo haces? Te comprometes a ir a misa y no vas. Te comprometes a hacer ejercicios y no lo haces. Estás autosaboteándote. Y aquí es importante, en el principio número 5, que es la ejecución,
hay que comprometernos con nosotros mismos y cumplir las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Finalmente, el sexto principio es la retrospectiva. Esto consiste en revisar lo que hiciste y ver si te has acercado a tu propósito o si te toca cambiar la estrategia. Para lograrlo, esto incluye cambiar la forma en cómo desarrollaste los 5 principios anteriores. Esto podría implicar cambiar tu agenda por una pizarra, dejar de usar la técnica Pomodoro y usar otra técnica como gestos excepcionales, verificar si tu propósito sigue siendo el mismo, de repente cambiar tu manera de planificar o usar otra manera de controlar y seguir tu plan. La retrospectiva es un espacio que tienes contigo mismo y en realidad es uno de los momentos más importantes para un sistema de organización personal. Aquí lo que haces es saber si lo que estás haciendo vale la pena. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Estas preguntas te ayudan a entrar en reflexión, a utilizar tu juicio crítico y a utilizar tu creatividad para cambiar las estrategias para hacer las cosas para lograr tu propósito. El sistema de organización personal se compone de estos 6 elementos e interactúan de la siguiente manera. La visualización con la gestión de tareas y la concentración son las bases fundamentales para que el sistema funcione. Sobre la base existe un bucle infinito de autoconocimiento, planificación, acción y reflexión. Siguiendo este círculo virtuoso, podrás llegar a tus objetivos de forma cómoda y efectiva. Y esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Si afianzamos estos 6 principios, si los interiorizamos, ya no vas a tener que seguir al pie de la letra metodologías que a lo mejor no te funcionen. La idea real es lograr cumplir con estos 6 principios que dentro nosotros podemos hacer lo que necesitemos. Tipo, para la gestión de tareas necesitaré aplicativos digitales, necesitaré pizarras, agendas, va a depender de nuestra personalidad, pero la idea real es tener esta lista de pendientes y que esté accesible. Entonces la idea es interiorizar esos 6 principios. Ya conforme vamos avanzando en los videos del canal, iré compartiendo diferentes tipos de herramientas para que tengas opciones para probar y crear tu propia manera de organizarte. Así que iré compartiéndoles diferentes herramientas, prácticas, maneras de pensar y también variantes de algunas herramientas, como quien contribuye a la creatividad y darte nuevas maneras de aplicar las herramientas para organizarte mejor. Y bueno, gracias por su apoyo, espero el video les haya gustado y si quieres conocer más acerca del proyecto Organiza tu Vida, te invito a que nos conozcas desde los podcasts que tenemos tanto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas de podcast, ¿no? Y bueno, en realidad, bienvenidos. Este es mi primer video del proyecto en YouTube y gracias por estar aquí. Un gusto, soy Aldair Romaní y esto fue Organiza tu Vida. Muchas gracias.